Bien, vamos a ver un poco el tema de diseño paramétrico con Dynamo, ¿sí? Obviamente vamos a hacer una introducción, ojalá hiciéramos diseño paramétrico, ¿sí? Pero yo creo que el futuro en este sentido está bastante interesante y, no sé, quizás estamos haciendo un poco de fuerza con Pablo y con Valen para ver si en la nacional o quizás en la UTN podamos ver a hacer algo con un taller de diseño paramétrico con Dynamo, Grasshopper y Rhino. Pero bueno, ya veremos. Vamos a hacer una introducción, ¿sí? Con unos pequeños ejemplos. Yo les preparé un ejemplo. Que vamos a hacer algo muy sencillo a partir de una cubierta, eligiendo dos lados. Vamos a hacer directamente que me genere automáticamente la tirantería, digamos. Esto no es diseño paramétrico, pero bueno, como la parte de diseño es un poco larga, los nodos, vamos a ver cómo hacer una introducción a la generación automática de geometría con Dynamo. Y después les voy a mostrar un pequeño nodo que estuve toda la noche haciéndolo, que este sí ya un poco es algo de, obviamente es un diseño estructural paramétrico, que a partir de 4 curvas, ¿sí? 2, 3, 4, generar lo que sería un pórtico variable, ¿sí? Tengo otro hecho que es a partir de un camino central, digamos, y 2 curvas, ¿sí? Lo que hace es hacer un camino, digamos así, paralelo, y entonces lo genera ahí, digamos eso. Pero me parece más interesante independizar que no sea, digamos así, digamos, quieto, sino que las dos curvas pudieran tener cualquier forma. Y vamos a ver cómo a partir de eso podemos generar elementos en el modelo. Y tengo otro nodo que lo que hace es, en el entorno de masa conceptual, mejor dicho, lo mismo. Digamos, yo tengo estas tres curvas, genero la masa conceptual de eso, ¿sí? Así. Después me la traigo a Revit, digamos, y puedo generar muros cortina por cara y demás, ¿no? Entonces ver cómo a través del diseño en Dynamo, que no tiene mucho que ver con la geometría, sino que tiene que ver más con funciones, puntos y demás, algo más, digamos, se pueden usar funciones de seno y coseno para generar, digamos, variaciones y demás, como a partir de ahí me traigo la geometría del modelo y lo construyo, ¿sí? Lo primero vamos a hacerlo primero lo vamos a hacer nosotros, de cero, from scratch, digamos, para que vean un poco perder un poco el miedo a Dynamo. Y el segundo se lo voy a dar hecho para que vean un poco el potencial, ¿sí? Y ver cómo con un par de deslizables y demás eso se pone bastante divertido, ¿sí? Bien, vamos a comenzar, ¿sí? A trabajar. Acá en la carpeta que ustedes tienen ahí compartiéndose en alumno, ¿sí? Yo les he dejado, la reunión 12 tiene los archivos, ahí está, y yo les he dejado ahí un instalador que no va a funcionar ahí porque no tienen acceso a administrador, ¿sí? Y una carpetita que es el resultado del instalador, ¿no? Pero tampoco les va a funcionar, digamos, pero el instalador lo que va a hacer es instalarles esta aplicación, se llama Revit UX, ¿sí? Yo hace poquito, creo que ayer o antes de ayer publiqué algo en el grupo ¿cómo es? Una foto pusiste. De Face, sí, hace mucho que había una foto ahí cuando yo lo estaba desarrollando. Uno preguntó, che, ¿dónde está para descargar? Y como yo ya lo tengo compilado, agarré y se lo pasé a él. Y empezaron todos, pásamelo ahí, pásamelo ahí. Entonces, bueno, como que yo ya justo lo compilé, le falta una cosita más para compilarlo mejor, pero ya funciona, digamos. Entonces la idea, bueno, ya que está, probablemente lo haga público, ¿no? Pero ahora se los voy a mostrar la tontería que es, digamos, y lo que hace, ¿sí? Ahí no lo van a poder probar porque hace falta, es un requisito indispensable para esto y para cualquier trabajo con Revit y base de datos, que el Office, ¿sí?, sea de 64 bits, ¿sí? Porque cuando yo quiero sacar la base de datos del modelo a Access, tiene que coincidir la arquitectura de Revit, que a partir de ahora siempre es 64 bits Revit, porque todas las máquinas tienen 64 bits, y el Office probablemente en todas las máquinas que ustedes tengan sea de 32. Entonces ahí hay un problema, no se puede. Entonces, pero sí hay versiones de Office para descargar de manera... Sí, tengo el 64. ¿No? Claro, de manera lícita, entre comillas. 64 bits, ¿sí? Eso es fácil de conseguir. Ahí lo tengo activado, pero lo tengo. Ok. Vamos a tomar. Bien.
Pero básicamente lo que hace esto es, ahí está, es una base de datos de Access, tiene dos pasos, es muy sencillo. El paso 1 es limpiar lo que hice antes, ¿sí? O sea, limpio, ¿sí? Ok, ya está. El paso 2 es tomar un proyecto que yo tenga acá en Revit, vamos a suponer que yo abro un ejemplo avanzado de MIPI. Les comento por si les interesa usarlo, o decir, es el principio básico que tiene gestión Revit, pero llevado a lo express, o sea, bien express. Por ejemplo, tengo este proyecto de MIPI. Funciona para cualquier tipo de disciplina y lo que sea, ¿no? Para cualquier tipo de modo. Acá está, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es ir a la R, exportar, y exporto la base de datos ODBC, acá, esta parte de ODBC Database, ¿sí? Voy a la segunda pestaña de origen de datos y busco el archivo de Access, ¿sí? La base de datos de Access, ¿sí? Con un doble clic. Y acá me va a preguntar, bueno, ¿cuál es la base de datos donde quería sacar toda la info del modelo? ¿Sí? Voy a base de datos y la busco. En este caso, en el disco C, se instala RevitQuery, por acá abajo, acá está, y les va a dar la Revit Database. ¿Se entiende? Yo el modelo, en la función de exportar ODBC, exporto a una base de datos de Access. Me dice, ¿dónde está la base de datos? Bueno, en la carpeta RevitQuery. Aceptar. Hola. Aceptar. Y entonces toda la información del modelo se exporta a esa base de datos. Que acuérdense que estaba limpia porque yo en el sistemita la limpié, ¿no? Para que por las dudas, digamos. Esto puede tardar en función de la magnitud del modelo, qué tan grande o tan chico es. Y ya van a ver para qué hago todo esto. No hace falta todavía con la API del software, con un botón que se exporte solo. Pero todavía no me la sé eso. Vamos a ver. Les decía, Jorge, que lo que vamos a ver hoy es un poco de diseño paramétrico en Dynamo, obviamente introducción, ¿no? Sí. El primer ejemplo que vamos a ver ya ahora es cómo a partir de los lados de una cubierta generar la tirantería, así chungo un toque. Una cosa así muy, se van a ver que son muy poquitos nodos y es una pavada. Y después vamos a ver unos ejemplos que hice anoche, muy tarde en la madrugada, de cómo a partir de 4 curvas, inicio-fin, lateral-lateral, puedo hacer una nave industrial paramétrica, digamos, generando incluso, estos son directamente son vigas, ¿sí? O sea, yo los construyo en el modelo y tengo otra opción donde hago lo mismo pero con un trazado central que se hacen, digamos, después dos paralelas y se genera una masa conceptual, después llevando la red yo puedo hacer muro por cara y demás, ¿no? O incluso floors, suelos de masa y demás, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se hace como una introducción. Obviamente no vamos a hacer todos estos nodos porque son un montón, pero sí vamos a evaluar un poco qué fue lo que hice, para que es muy sencillo de y después, bueno, vamos a ver cómo integrar eso en Revit, digamos, ¿no? Es como una especie de intro. Ahora le estaba mostrando un programita que los puse ahí para compartirla, ahí terminó, ¿sí? Que se llama RevitQX, ¿sí? Y una vez, yo ya limpié, o sea, ya exportó, ¿no? Ya terminó. Se supone que el modelo está ahora dentro de la base de datos de este software, ¿sí? Ahora hago el segundo botón. El primero era limpiar, el segundo es Quantity Express. O sea, hacemos una cuantificación express de todo. Y ya está. Ahora tengo las salidas, ¿sí? Sí. Esta para imprimir, o sea, me muestra un listado de todo lo que hay en el modelo al terminal. O sea, el family name, el time name, la cantidad que hay y los parámetros si tienes, largo, área y volumen, ¿no? O sea, express para todo lo que hay, ¿no? Curtain wall, base, todo. O sea, una cuantificación, es como si fuera una super tabla de planificación, ¿no? Fum, todo afuera. Duct fittings, o sea, bueno, está todo. Esa es la primera salida, la segunda es en PDF, así al toque. Así, bueno, lo saco a este tipo y a ahí, por ejemplo, y le digo que sí, y bueno, sale un PDF, ¿no? Lo mismo que antes, pero un PDF. Este está más interesante porque sale un Excel, digamos, ahí lo hago. ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo usar como base para mis estimaciones o mi presupuesto, que obviamente lo voy a tener en Excel, probablemente se copio y pego, digamos. Eso está más peor, ¿no? Y lo voy a tener acá. ¿Dónde está? Acá. Sí, tengo el libro. Así está mi vida ahora. Entonces sale acá, ¿no? O sea, todo lo que vimos antes sale acá. Ahí va. Vamos a sacarle el wrap este.
Ahí está, y ese conmutador. Ahí lo tengo, ¿no? Todo lo que tenía antes. Air Terminal, el Family Name, Family Type, el Count, área, largo volumen. Y si tuviera una Keynote, porque a lo mejor me interesa asociarlo como yo, eso es la base de gestión RAID, asignar una Keynote para tomarlo en otro lado. O una Assembly Code. Si yo estoy estandarizando el modelo y estoy asignándole una Assembly Code al elemento, que es como la forma que tienen de cuantificar los estadounidenses, con un código único. Si tiene el modelo, que acá tiene uno, B101, B creo que es la forma, no me la acuerdo. ¿Cómo? No, B es external, o sea, una parte es external word, después viene interiors word, bueno, una cosa, bueno, esta es la B101, 02, 06. O sea, un código que tienen, que en algunos es el assembly code, y nada, saldría ahí, ¿no? Y bueno, esto obviamente copiar, pegar, ¿no? Donde sea. Y por último, si se lo quiero mandar a alguien, sale un HTML, que es un poquito más bonito. Ahí está. Y entonces el HTML lo que tiene es que sale, a ver si lo encuentro, acá. Sale así. Entonces chum, se lo mando por correo ahí y le sale así. Pero bueno, una tontería. A eso me refería, ¿no? Esta es una aplicación sencilla donde yo exporto la base de datos a ODBC, piso la base de datos que tiene este archivo, digamos, que es esa Revit Database, construyo el Quantity Express y ya está. Entonces en cualquier momento yo puedo tener el modelo y bueno, ¿qué tengo construido? Chum, saco afuera y entonces me fijo, ¿no? Si no tengo que andar haciendo tabla de planificación por cada categoría y por, bueno. Me falta todavía desarrollarle a esto que al principio tenga un reporte de lo más global, que son áreas, rooms, MEP spaces, o sea, todo lo que es lo que no hace a los elementos, pero que está en el proyecto, y incluso la información del proyecto, pero bueno, como que lo largué ahora la versión 1 como para que empiecen a jugar, ¿no? Eso es lo que le dejé ahí en la carpetita UTN de la reunión 2, están instalados. Esto, doble clic, se instala siguiente, y ya quedó un icono en Express, ¿eh? Bien. Ok, vamos al tema que nos trajo acá, que es el diseño paramétrico, ¿sí? Vamos a cerrar. Empezamos un proyecto nuevo. Voy a hacer cerrar acá también, fuera. No. Probablemente ustedes no tengan ahí ningún tipo de template, así que yo voy a poner como ustedes no. ¿Sí? Estamos todos iguales. Pero probablemente no tengan template. Si tienen template, mejor, ¿no? Vamos a hacerlo en el sistema métrico. ¿Sí? Y acá estamos sin template, sin nada, ¿sí? Porque bueno, así es como están ustedes ahí. Vamos a crear, estoy en el structural plan, ¿dónde estoy? En el floor plan level 1, ¿sí? Acá estoy. Voy a crear una roof, una cubierta, porque dijimos que vamos a hacer ese pequeño add-in para hacer una tirantería en cubiertas. Ahí va. Vamos a hacer así, una pequeña cubierta. Estos dos lados van a tener pendiente, define slope, ¿sí? Y fin. Y acá tengo mi cubierta. Según uno sabe hacer cubiertas, lo invito a que se retire. Vamos. 3 años de reunión. ¿Cómo hacer la cubierta? ¡Fuera! ¿Qué pendiente le pusiste? Nada, la que viene por defecto, creo que es 30 grados. Sí. El tema es que no voy a tener vigas acá. No voy a tener ninguna. ¿Hay vigas? No, me parece que no. Viene pelado el archivo. Sí, ahora les paso una viga entonces. Vamos con una viga. Vamos a Dropbox, vamos a Goro, vamos a... no, CLR. Vamos a librerías. Y a... no, me re. Vamos al disco de... no, este no, el otro disco. Archivos, no lo tengo. Programas. Hola. Bueno, vamos a hacer así. Insertar. Low family. Perfiles, ¿dónde tengo una? ¿Puedo creer que tengo las? ¿Alguna familia de vida? Sí, no tengo ninguna. Yo tengo otra. No.
pero yo tenía las mías. Yo tenía las mías, es decir, las mías. Acá. Si no te contemplé en el pendrive. Ah, tenés razón, yo tengo un template. Sí, tenés razón, buena idea. Vamos acá. Vamos acá. Saca el template de otro proyecto. Claro, sí, yo tengo. Incluso puedo empezar un proyecto nuevo y ponerlo. Sí. Vamos a hacer así. Yo tengo acá, ¿ves? Yo tengo el de... A ver si los pasa. Uy. Tienes razón, acá está, la plantilla de Navarra. Ok. Ahí va. Acá vamos. Tengo videos por acá. Vamos a agarrar uno de estos, ¿sí? No sé, tirante este. Ahí está. Vamos a editar la familia. Y archivo. Guardar como. Pues nadie tiene librerías ahí, ¿no? No está siempre pelado. Sí, está pelado. Acá no, Sí, horrible, bueno, está re pelado así. Para que yo estoy en users, acceso público, descargas públicas y ahí va. Y vos tenés acceso a la carpeta. No la tenés. Sí. Muy bien. Sentémonos ahí. ¿Está todo por ahí? No, cuando tuvimos el archivo en el pendrive, eso es una restricción. Users, pueden dejar el tema de acceso público. Después pasamos a la familia esa. Ahora la pruebo ahí directamente en la reunión de... no tenés cosas. Bien, ahí está pegada en la reunión 2, ¿sí? La viga está en la tirantería de madera. O sea, en la reunión 12, tirante de madera, ¿dónde está? Ah, perdón. Descargas públicas. ¿Acá lo puse al final? Sí, mira ahí. Bueno, ahí en... Ah, no, está bien, sí, vos lo tenés en UTN BIM, reunión 2. Sí. Tirante de madera, ¿sí? Y lo vamos a cargar. Proyecto 3. Bueno. Cierro. No sé por qué miro yo si lo tengo acá. Ok, ahí está. Y acá lo cargo como familia, ¿sí? Load family y lo voy a buscar. Bueno, en realidad lo puedo traer si lo tengo acá, es más fácil tirarlo acá. Y ahí adentro. Chum. Listo. O sea, es más fácil a veces agarrar a la familia y tirarla adentro que ir a buscar. Ya está, la tengo cargada. Avísame cuando ustedes tengan cargada la familia, ¿sí? Está bien, es buena arrastrar y... Sí, la arrastrar y quedar esperando la explicación. Eso lo hacen los próximos, vos ves los universitarios. Están chiflados, te van, chupan, tiran y van a decir eso lo copié tal cual. ¿Cómo? Sí, por 6, debería ser para las cuadrillas de esa secundaria. Bien. Estamos, ¿no? ¿Todos tienen el tirante de madera? Sí. Bueno. Abrimos Dynamo, ¿sí? De una. Yo tengo la cubierta, yo tengo el tirante. Vamos a ir a Addings, Dynamo. Lo que vamos a hacer hoy, que recién llegaste, es en una pequeña cubierta, eligiendo dos lados, generar automáticamente la tirantería, ¿sí? Del proyecto, así de una, pum. O sea, tengo el tirante, tengo la cubierta, chum, así con Dynamo, pam. Empiezo a tirarle la tirantería. Eso no es, o sea, porque el tema de hoy es diseño paramétrico, ¿sí? Eso si bien no es diseño paramétrico, es una aplicación directa de Luxo, pero después a partir de él les voy a mostrar un nodo que hice anoche, que a partir de 4 curvas se genera una, digamos, y con variables que tengo acá, que van a ver que las deslizo y cambian. Eso ya sí es diseño, ¿no? O sea, paramétrico es mostrárselo. Lindo arbolito. Sí. Ahí está. Pero bueno. Vamos a correr Dynamo, ya está. Nuevo, a mí me gusta siempre correrlo en la mitad de la ventana o un poquito. Acá ya tengo la resolución, está muy jugada. Ok. Nuevo. Y ahí estamos, ¿sí? A mí no se me ve esto. Adins.
y aparece ahí. Puede ser, sí. La pestaña de add-ins o plugins. No, pero add-ins. O si no, complementos. Ah, el no lo tenés instalado. No lo tengo. Lo tengo acá, si querés. En aquel No otro. estaban todas. Pero hay una ahí. Allá hay una que tiene, mira. Si te querés cambiar. Sí. Ahí está la línea. ¿Ella la tiene? Sí. Ah, esa. Bueno. Y crear una cubierta, por ejemplo. Create la cubierta de ejemplo y. Y ella debe tener tirantes, ¿no? Porque se alojó de un template. Bien. Es importante algunas cositas, ¿sí? Que son los packages, ¿sí? Que vamos a usar. Package. Acá voy a usar un nodo que se llama Morphed, ¿sí? Se llama Morphed, que apareció con la gente que desarrolló el package que se llama Revar for Dynamo, ¿sí? O sea que si yo no tengo este package bajado, no voy a poder encontrar el nodo Morphed, que me permite a mí con dos lados generar las intermedias, ¿sí? Yo ya se lo descargué a todos el Morphed, pero si no lo tienen, digamos, sería cuestión de ir al package, buscar por un package y acá poner Revar y bajarse el paquete que se llama Revar for Dynamo. ¿Está en la carpeta de reunión? No está. Tampoco esto se baja a internet así en el mismo Dynamo, no es una cosa externa. Cuando aparece, digamos, los paquetes, ¿sí? Revar, acá aparece Revar for Dynamo, perdón, al revés, Dynamo for Revar, ¿sí? Dynamo for Revar. Que van a ver que después incluso lo uso para hacer el pabellón paramétrico, obviamente, porque a partir de dos líneas, incluso son dos curvas, ni siquiera son rectas, son curvas. Entonces cualquier tipo de curva que yo tenga, de la forma que sea, entre esas dos hace un morph. Es extraordinario. Pero está junto con el package Dynamo for Revar. Si no lo tienen, lo bajan, ahí lo tienen todos. Bien, comencemos. Pensamiento algorítmico, ¿sí? Yo quiero elegir... quiero elegir dos lados de la cubierta, por ejemplo este y este. Vamos a mostrarlo así. Ese lado y ese lado, y que se generen automáticamente los tirantes, ¿no? Para eso tengo que obviamente ir a elegir el lado, ¿sí? Entonces voy a colocar acá un nodo que se llama select, ahí voy a poner cell solamente, voy a poner select para no poner select. Aparecen todos los nodos de selección que puedo tener acceso. Y voy a buscar uno que se llama select edge, o sea, borde, elegir un borde, ¿sí? ¿Tengo que poner nuevo, digamos? ¿Cómo? ¿Nuevo, abrir Sí. o personalizado? No, nuevo, el primero, new. Te aparece todo vacío y vas a Cell o Select, ¿sí? Y te aparecen todos los nodos de selección que hay. Y voy a uno que se llama Select Edge, o sea, ahí te muestra un cubito y te dice elegí un borde, ¿no? O sea, tengo para elegir caras, muchas caras, digamos. En este caso es un Edge. Y como yo quiero elegir dos bordes, ¿sí? Lo voy a tirar dos veces, ¿sí? Acá donde yo voy a hacer directamente la selección de las aristas de la cubierta, ¿sí? Vamos a esperar a los chicos que se acomoden. ¿Qué no tienen? No, allá. Ah, Ahí, sí, no sé por cómo favor. se ellos. Ah, ya están, sí, es aquí. Vamos, Bien. Vamos a elegir los dos bordes, ¿sí? Voy a hacer clic en el botón. Fíjense que ahora está en automático esto está bueno cuando estoy empezando a crear el nodo porque es para no andar corriéndolo, digamos. Después ya cuando lo tenga bastante armado no conviene más que sea automático. Pero ahora sí. Voy a ir a Select Edge, minimizo Dynamo y elijo un lado que me va a interesar a mí. Obviamente como yo quiero poner, digamos, tirantes en la dirección del tirante, voy a elegir por ejemplo esta cara, ¿no? Ahí. Vuelvo a Dynamo, ¿sí? Ahí ya me lo eligió, fíjense que me toma el ID del elemento, ¿no? Ahora elijo la otra cara. Acá si ustedes tienen lugar no hace falta que minimicen, yo no tengo lugar. Entonces me tengo que minimizar y elegir la otra cara del elemento. Y ahí ya estoy, ¿no? Tengo los dos IDs. Ahora algo que no les dije, que me olvidé, ¿sí?
es que es importante para no errarle en estas cosas, las unidades del proyecto están en milímetros ahora, ¿sí? No hay problema con eso, yo puedo trabajar en milímetros. ¿Qué cara elegiste? Los dos bordes de la laterales de la cubierta, o sea, este bordecito de abajo y este bordecito de abajo, ¿sí? De los costados. Le decía, como yo tengo las unidades de milímetros, no hay drama con Dynamo, pero fíjense que yo no estoy viendo nada ahora en el navegador acá de Dynamo porque está en milímetros, entonces esto, cuando yo me cambio acá abajo en el modo de visión, estoy muy lejos, fíjense, del cero, estoy muy incómodo porque es como que está fuera de lo natural de Dynamo. Convendría que las unidades estén en metros, porque está como, Dynamo como que trabaja más cómodo en metros. Entonces vamos a pasar en Revit las unidades a metros, ¿sí? UN y de milímetros los paso a metros. Que es más, los templates que nosotros usamos normalmente están en metros en algunos casos, así que no van a tener problema. Pero ahora vamos a correr este nodo en metros, ¿sí? Automáticamente no se actualiza eso, tengo que volver a elegir otra vez los dos bordes, ¿sí? Borde 1, acá, y borde 2, acá. Y eso deberían de haber aparecido. Fíjense que ahora sí estoy en el... Es mucho más cómodo, no tengo la rejilla de Dynamo y están ahí los dos bordes, ¿sí? Avísenme cuando lo puedan hacer. ¿Esto es yo? Exacto, los dos de costado. Este y este. No, Por el atrás. vos vas a hacer todo el que está en este cuadro. Entonces ese y el que está atrás. Me puedes cortar y todo, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. Bien. Ya tengo los bordes, ¿sí? ¿Cuál es la idea que vamos a hacer ahora? O sea, a veces cuando uno conoce los nodos y lo que pueden hacer, es más fácil pensarlo, ¿no? O sea, por ahí hace falta una investigación inicial de todo lo que se puede hacer y demás. En este caso yo sé que hay un nodo que transforma una curva, ¿sí? La convierte a un framing, a una structural framing, ¿sí? A una viga de Revit. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, si yo pongo acá por ejemplo framing, ¿sí? Van a aparecer un montón de nodos y fíjense que acá abajo hay tres que están buenos, que es Beam by Curve, o sea, dame una curva, el nivel y el tipo de framing y yo te hago un structural framing. Eso está bueno porque la curva puede tener cualquier forma y lo va a hacer en Revit. Hay otro que es un Brace by Curve, o sea, es el mismo beam pero con el otro uso estructural de Brace, ¿no? Lo mismo. Y un Column by Curve, o sea, yo puedo dar una curva cualquiera y en vez de hacer una viga en Revit, hace una columna. Es una otra categoría, pero está bueno porque es constructivo, ¿no? Entonces yo puedo hacer cualquier cosa en Dynamo que tenga curvas y después convertirlas tanto a una viga o a una columna, ¿sí? Si quiero hacer un reticulado que sea así, ¿se me puede? Sí, porque mientras vos tengas una curva, o sea, mientras vos vas a tener una curva de eso, vas a tener un framing, ¿sí? Dentro de los límites de las curvas, a veces las curvas son demasiado, pero no, yo no he encontrado límites todavía. Por eso es interesante a veces, cuando yo ya no puedo hacer algo en Revit, porque no puedo hacer una curva, bueno, me vengo para acá. Es decir, porque cualquier curva la puedo transformar en framing. Vamos a colocar eso justamente ahora. Vamos a poner framing y vamos a colocar el que se llama Beam by Curve, ¿sí? Una viga a partir de una curva, ¿sí? Y vamos a ver qué necesitamos. Yo tengo dos lados, que son los que me interesa a mí convertir a este framing, y tengo el Structural Framing by Curve. Y me falta una cosa más. Como yo les dije, yo tengo dos y me interesa hacer todo el entramado, ¿no? ¿Sí? Entonces para hacer este entramado yo sé que existe el Morphed, que dándole un 2 puro me hace todas las que están en el medio, así, la cantidad que yo quiero. Entonces vamos a poner acá, entre las curvas que yo elijo, tiene que estar el Morph, que me va a crear todas las intermedias, y con todas esas curvas después las voy a convertir a framing, ¿sí? Vamos a dejar el de framing acá al costado sin usar, y vamos a buscar el de Morphed, ¿sí? Y fíjense que a mí me aparece, pero me aparece solamente porque tengo instalado el package Dynamo Rebar. Si no lo tengo instalado, esto no va a aparecer, ¿sí? Por eso está bueno ir a los packages de Dynamo y estar todo el tiempo viendo lo que sale. Entonces bajá y tenés más herramientas, digamos. Claro, tenés que bajar. ¿Son muy pesados los paquetes? No, 100 KB. Porque es todo texto, es todo texto ya. Entonces nada, puede ser, excepto algunos que trae, por ejemplo este Dynamo Forever no es texto, porque si vos querés sacarle el código de cómo lo hicieron no se puede,
ellos lo compilaron en una librería de LL. Entonces esto puede llegar a pesar a lo mejor 1 mega o 2. Pero son los únicos. ¿Si te lo cuento la última? Exacto, Dynamo Forever. Ahora, El mayor. Eso baja el otro. Morphed, ¿sí? Lo tiro ahí dentro. Y acá lo tengo, ¿sí? Fíjense. Me pide desde la curva hasta la curva el número de curvas. O el offset, una de dos. O la distancia entre las curvas o la cantidad. Eso no hace falta que yo complete los 4 inputs. Con completar este o este ya alcanza, ¿sí? ¿Cómo hacemos que lo ponemos? Lo bajás. Pone revar en el buscador de package y lo bajás. Y ahí. Internet. No va a hacer nada, claro. Lo que pasa es la y ahí tenés. Ah, ahí te lo. Ya no se ve. Por acá. No llega. ¿Te Y aquí está ya, y la computadora ya tiene que tener un cable amarillo. Mejor está más cerca. Hay dos amarillos. Ah, a ver, y uno aquí. Está en la compu directamente. Atrás de la compu. No, pero si están ahí mirando. ¿Es algo? No. 2308, ¿viste? Te dice el video de. Bueno, ¿tenés pendrive? Lo pasé. Podemos mover la vista, ¿no? Si no, podrás hacer solamente 2 gigantes. No hay que ver con las ganas del humor. Ok. Muchos no se mover la línea acá. Desaparece la línea, no sé por qué. Por la unidad, elegirlo de vuelta. ¿Están listos? Sí. ¿Pasó? Elegirlo de vuelta. Esto para que sepan, ahora les muestro. Bueno, va a quedar grabado incluso, ¿no? Todos estos packages se bajan en la carpeta disco C, en usuarios. Yo tengo el usuario EXO Core 3, no sé cuánto, ustedes van a tener su nombre, lo que sea. Application Data, Roaming. Y acá aparece la carpeta de Dynamo, la versión de Dynamo que es 08 y todos los packages. Vos me decís cuánto pesan, bueno, acá están, nada. Por ejemplo, Dynamo Forever, que es este, pesa 39 KB. O sea, nada, es código, básicamente es código. Yo lo que voy a hacer es tomarlo, copiarlo y mandarlo al Kingston, ¿sí? Dynamo Forever. Chum, ya está. Son un par de KBs nada más. Ok. Y ahora lo ponemos. Ponele yo estoy colado. Bien. Fíjense, acá necesito una curva y la salida de lo que yo elegí es una curva, así que es directo, ¿sí? Yo de acá cuando elegí el borde me sale una curva, conecto con from curve, ¿sí? Y acá del borde final saqué una curva y acá me pide to curve, o sea una curva, ¿no? Entonces conecto. Y me pide el número de curvas, ¿sí? Vamos a poner acá slider. Yo quiero un slider, una palanquita que me deje a mí poner muchos números, ¿sí? Slider, y fíjense que aparece number slider. ¿Y esto qué es? Bueno, yo quiero jugar con los números, o sea, ponerle un número, correrlo y que se vaya modificando, ¿no? Entonces, pero bueno, como los números van a ser cantidades de, o sea, 8, 9, 10, ¿sí? Voy a bajar este cosito que está acá y le voy a decir, bueno, el mínimo cantidad de tirantes va a ser 1, la máxima cantidad de tirantes va a ser, no sé, 20, ¿sí? Y cuando yo mueva el selector, que vaya saltando cada uno, ¿sí? Fíjense cómo se configuran fácilmente estas cositas, ¿no? El mínimo, el máximo y el salto. Cuando cierro, acá voy a saltar desde 1 a 20, ¿sí? De esta forma. Es más divertido que ponerle 2, ¿sí? Y acá conecto el número de curvas con el slider. Y ahí lo tengo, ¿sí? Fíjense que yo como estoy en el modo automático, puedo ir jugando con los deslizables. Y esto es una especie de diseño paramétrico, ¿no? No es diseño, pero es modelado paramétrico. Esto es puro. ¿Funciona? Bien, esto lo puedes maquetar otra vez para que no te quede lindo. Bien, ya está, ya lo tengo. El primer paso, que era elegir las caras y generar todos los tirantes, las curvas de los tirantes, ya lo tengo, ¿sí? Ahora vamos a tomar todas las curvas
y la vamos a convertir en framing, ¿sí? Ahora tengo un problema acá, es un problema, es una cuestión, digamos, y es que acá las curvas que salen del morph, fíjense que yo lo elijo y son todas las intermedias. El morph crea curvas intermedias, no me está tomando la final y la inicial, ¿sí? Así que cuando yo convierta estas curvas a framing, me van a faltar las de los dos bordes. A lo mejor me interesa que no estén las de los dos bordes, pero es muy probable que yo tenga que tener todos los tirantes, ¿no? Entonces vamos a crear una lista donde yo voy a sumar los del medio, el inicial y el final, así no me queda ninguno afuera, ¿sí? Acuérdense que esto es Python, básicamente, y en Python todo es listas. Entonces yo tengo que hacer toda una gran lista, entonces con todo eso lo meto como curvas, ¿sí? Porque si no tengo que hacer estas curvas acá, otro, la curva inicial acá, otro, y no tiene sentido, ¿no? Porque es derroche de código. Entonces una vez que tengo las curvas estas, fíjense, yo tengo mi curva inicial, mi curva final y las curvas intermedias. Vamos a crear una lista. ¿Está? Una lista. Bueno, no es el list. Creamos una lista. Ahí está. Y acá tengo, bueno, la cantidad de elementos, ¿no? En los index. Bueno, ¿cuánto voy a tener, digamos? 1, 2, 3, 4, 5 o menos, ¿no? Voy a tener 3. Inicio, del medio y fin. ¿Sí? Y conecto la curva que saco del inicio, las curvas que saco del medio y la curva que saco del final, ¿sí? Entonces genera una lista, ¿sí? Acá, y ahí lo tengo, ¿no? La primera es una línea, la segunda es una NURB, la tercera es una línea, ¿sí? Acá porque la cara de la cubierta es una cara recta, pero yo si hago una cubierta que tenga una cara curva, no sé, imagínense, ¿no? Una cubierta así, digamos. Yo puedo elegir igual esa cara y en vez de tomarme una línea, Dynamo me va a tomar probablemente una null curve también, ¿no? Me va a decir, bueno, esto que hiciste no es una línea, es una cosa rara, pero es una curva más, digamos, ¿no? ¿Puedes dejar un poco, Lucho? ¿Cómo? ¿Puedes dejar un poco a ver cómo viste? No sé si ¿Sí? Acá, de la curva al primer index, de las que salen del morph al otro, y de la tercera al tercer index, ¿no? Y todo le agregué, ¿no? Dice tres socalitos. Ese dice sirve para hacer cualquier lista. Cualquier lista, sí. O sea, el index es, dame algo de input, incluso puedes mezclar, pero bueno, si mezclas después, empieza con naranja. O sea, vale lista de otro. Sí, exacto, vos puedes variar lista. ¿Qué pasó? Claro, exacto. Perfecto. Y la otra, yo se los comento ahora, si yo ya tengo la lista de curvas, la puedo conectar, digamos, para que sea un framing. Pero ya les adelanto que fíjense acá cómo trabaja Dynamo. La primera, esto es una lista de listas, ¿no? Esto es una lista de 3 listas. Y acuérdense que el 1 no existe, arranca del 0. La primera lista tiene un elemento, la segunda lista tiene varios elementos y la tercera tiene un elemento. Cuando yo lo conecte acá con curva, solamente o me va a hacer la primera o me va a dar error, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es esto, que es como son varias cosas juntas, hacerlo un flat, o sea, es como en Photoshop, ¿viste? Cuando tengo muchas capas y después, bueno, flat, o sea, todo en una sola capa. Acá igual, todos estos elementos que están como en una sublista, bla, 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 todos en una sola lista. O sea, que sea un listado como este, ¿ven? Así. No que sea uno, el otro. Exacto. Hago un flat. Entonces pongo acá flatten. ¿Sí? Y entonces el flatten lo que hace es eso. Agarro una lista que tiene muchos elementos que pueden ser un elemento, 5 de una lista, otro, y le hago un flat, digamos, ¿no? ¿Y qué me queda? Cada curvita como un renglón, ¿sí? Porque vamos a probar después, pero si yo conecto la lista con las curvas, así, no, es un lío lo que me está dando. Le doy esta, entonces ahora sí, si algún otro elemento no pasa, no va a pasar, pero volvemos a crear los otros, ¿sí? Bien, y ya está. Ya tengo las curvas. Vamos a conectar el flatten con las curvas, ¿sí? Me pide un nivel, ¿por qué? Bueno, porque cada viga en Revit tiene un level, ¿sí? Eso no significa que la viga, si yo le pongo el level 2, se me va a correr. Le va a asignar el level que yo quiera corresponderle, ¿no? Las vigas van a estar siempre espacialmente en la cubierta, solamente que van a estar referidas o al level 1, o al level 2, o al level que sea, ¿no? Me pide un level, entonces voy a buscar acá, obviamente, un level, ¿sí?
todo lo que me pida como input lo puedo buscar acá en el navegador este. Me aparece justamente levels, que es un selector de niveles, ¿sí? Tiro acá adentro. ¿Qué es esto? Bueno, los niveles del proyecto. Hay uno solo, level 1. Ok. Si yo tuviera un proyecto con muchos niveles, puedo elegir otro, ¿no? Conecto level con levels. Ahí le arreglo. No, ahí está. Y me pide por último, bueno, me di el nivel, le di las curvas, dame qué viga querés, el tipo de viga, digamos, ¿no? Lo mismo, voy a buscar framings. Y aquí tengo uno que se llama Structural Framing Types. Me dice, bueno, te doy una lista de todos los types que hay de vigas, vos elegiste una, y eso es lo que hace el nodo este, ¿no? Fíjense que lo mismo, yo puse framing y me apareció bin by curve, column by curve, o sea, todas las opciones que tengo referidas a framing, ¿no? A veces parece que esto confunde un poco, pero cuando uno empieza a usarlo, después te das cuenta de que son siempre las mismas cosas. Ya después no hace falta ponerse a leer, esto dónde está. Este es el nombre del package, esto que aparece acá por ejemplo es del paquete Rhythm, que lo bajé en internet. Entonces si no lo tengo acá no me va a aparecer. Estos son, el que dice Revit, esto viene por defecto, o sea, esto lo tengo. El que dice acá Revit Element Structure, este también lo tengo. Pero bueno, a mí me interesa ahora Selection, Actions, Structural Framing Types, ¿sí? Ese que está acá. ¿Y qué hace esto? Bueno, lo mismo que hice con el level. Me da un selector para elegir los tipos de vigas que hay. Yo acá tengo dos. Cuando cargué la familia tengo la de 3x6 y la de 3x8. Vamos a elegir la de 3x6, por ejemplo. Y con eso ya estoy. Ya debería poder conectar ese pequeño nodo ahí. Y debería de crearse en el modelo, digamos, en detalle alto, porque en detalle bajo no se va a ver. O sea, en fine. Debería de poder crearse los framing. Sí, pero salió con un error. Hay vigas que están acostadas Chan. en otro sentido. ¿Cómo? A mí me salió con las vigas en otro sentido. A mí también. ¿Ah, Hay sí? un par que quedan cortadas. Ah, tenés razón, sí, Tengo mira. 4 verticales y las otras están todas horizontales. Genial. ¿Sí? Sí. No hay problema, fíjate una cosa. Entonces no terminamos todavía, hay que seguir. Si yo elijo la viga, ¿a todos les salió la viga? ¿Sí? ¿Todos salieron las vigas? Sí, las vigas sí. No importa si sean volteadas, porque el tema es que salgan, ¿no? Que las creo. ¿A todos se las creo? Sí. Puede ser Ah, sí, me lo ¿te las dejo aquí? Ah, acá. Sí, sí, vos las debe depender de... ¿Qué salió? Pero claro, el problema es ese, la curva no se sabe qué dirección tiene, si está a 90, si está... Entonces Dynamo lo pone por defecto. Vamos a corregirlo ahora. Si yo tomo el elemento, me voy a dar cuenta que tengo Cross Section Rotation, o sea la rotación del elemento, y lo tengo a menos 90, ¿sí? Y hay otro elemento acá al lado, que está Cross Section Rotation 0. O sea, como que me los mezcló, ¿no? Me puso 90, 0, menos 90. Lo ideal sería que todas tengan 0, ¿no? O sea, vamos a decirle entonces a Dynamo, no terminé todavía, que cuando ponga estas vigas, les dé Cross Rotation 0 a todas, ¿sí? Entonces me la va a dejar todas perfectamente alineadas. ¿Cómo hago? Bueno, fácil. Acá, fíjense que yo hasta ahora los nodos son, elegí los dos laterales, ¿sí? Creé los morph, que son los del medio, empaqueté los laterales y el morph en una sola lista, ¿sí? Hice un flat para que me queden todos, digamos, una abajo de la otra sin ningún problema. Y después, con un módulo de level y con un módulo de structural framing, creé los framing de cada uno de las curvas. Y acá puse un selector para las cantidades, ¿no? Me falta ahora la salida de todo esto, si yo hago clic acá abajo en el cuadradito, son families de 3x6 con el ID, ¿no? O sea, todas estas son las salidas. Vamos a actuar sobre las salidas que tiene Dynamo y asignarles un parámetro y cambiárselo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, primero tengo que chusmear, ¿sí? Element, parameters, todos los parámetros de los elementos que salen, ¿sí? Los tengo que chusmear para no errarle. Fíjense que acá hay uno que dice element query, o sea, una query es una consulta, y lo que va a hacer es consultarme qué parámetros salen de cada elemento. Quiero saber, ¿no? Lo tiro acá adentro, ¿sí? Acá lo tengo. Voy a conectar los framing que salieron del resultado con element, ¿sí? Y acá, para cada elemento de la lista, fíjense que el elemento 0 es este que está acá y tiene todos esos parámetros. El elemento 1 es este que está acá y tiene todos esos parámetros.
Pero me alcanza con ver uno solo, no hace falta verlo otro. Fíjense que los parámetros que yo tengo acá, vamos a ver, son, bueno, reference level, fase, bla 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 bla, y tiene que haber uno que se llame cross section rotation, ¿sí? Acá está, 0 grados. El primero tiene 0 grados, probablemente el segundo tenga menos 90, ¿sí? Acá está, menos 90. Vamos a decirle a Dynamo ahora que todos los framing que salen les asigne un parámetro de 0 para ese valor, para ese parámetro, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo acá puse element parameters y me apareció este que está acá, ¿sí? Pero también me apareció get family parameter, get parameter y me apareció set parameter by name, ¿sí? ¿Qué significa? Setear uno de los parámetros, ¿sí? Fíjense, me va a pedir un elemento, dame un elemento de Revit, ¿sí? Decime cómo se llama el parámetro, cross section, bla bla bla, y dame el valor que querés ponerle, 0 grados, ¿sí? ¿Qué va a salir? El elemento con el parámetro cambiado, ¿sí? Fue el que usamos para el parámetro de marca, ¿se acuerdan? Le metimos las columnas, le dijimos mark y le dijimos de 1 a 20 y la renombró. Bueno, este nodo es muy usado porque obviamente me interesa con Dynamo automatizar la carga de parámetros. Todo el tiempo probablemente esté o consultando parámetros o que me dé parámetros. Esta es una consulta. Dale el elemento, dale el nombre del parámetro y te va a decir cuánto vale, ¿sí? Vale tanto. Este es seteado, ¿sí? ¿Con qué conectaste el elemento ahí? Con parámetros, con element parameters, ¿sí? ¿Lo tenés? Puse element parameter y parameter. Claro. O sea, todos los framing que salen de la conversión los conecté con esto. Para chusmearle cuáles son los parámetros que quedan adentro, ¿sí? Igual yo ya sé cuáles son, porque fui a la Big y le puse un clic, ¿no? Pero por las dudas voy a revisar, porque no va a ser cosa que llamen diferente, ¿sí? Y ahora entonces voy a tirar este que está acá, que es set parameter by name. Este es como una especie de consulta, ¿no? Este lo voy a correr. Este es el que vale. Me dice, bueno, dame los elementos. Son todos los frames que acabo de crear automáticamente, ¿sí? Dame el nombre del parámetro. Ok. Vamos a poner un string, que es una palabra, digamos, ¿sí? Acá, string, palabrita, y tengo que copiar tal cual como está acá, ¿no? Igual. Cross, guión, section, rotation. Si lo copio mal no hace nada, ¿sí? Cross section rotation. Rotation. Ahí está. ¿vos lo tenés en español? Mejor, rotación. Depende mucho de Dynamo, depende de la versión de Revit. Si lo tenés en español te va a dar los valores en español. Si lo tenés en inglés, Obviamente que yo prefiero usar el inglés porque si hay un bug o algo con Dynamo, probablemente para español se multipliquen y en inglés no. Entonces, pero bueno, es una cosa que tengo yo. Y ahora darle un valor, ¿sí? Bueno, no sé si le puedo dar un string. A mí me gusta dar los valores que pide acá, me gusta darlos con doble clic, ¿sí? Y ponerle 0. O sea, este code block así puesto es como un número, ¿sí? O sea, o bueno, puedo buscar number también, sí. Puedo buscar un number, sí. Voy a buscar un número, ¿sí? Bueno. Porque probablemente, no digo que sea así, pero probablemente si es menos 90, 0,90, eso sea un número, no un texto, el valor del parámetro ese, ¿no? 90, menos 90, sea un número. Entonces voy a buscar un nodo que sea number, lo voy a dejar en 0 porque justamente me interesa que sea 0 grados, le voy a conectar acá. Wow. Chum. Trabajó y se cambió. Y ahora sí están todos perfectamente ordenaditos, ¿no? Sí. Volvió el Dynamo, por favor, Ahí va. Rotación de Ojo, importa la mayúscula, importa el acento, todo. Eso, Tal cual. hay que ponerlo tal cual como parece. Tal cual. Por eso lo pedí, ¿no? Para... La C, la S y la R es con mayúscula y cross sección. Claro. Cross section rotation. Mayúscula, importa, guión importa, todo. Que busca el y lo tengo. Vamos a
ahora que ya me... Funciona una Sí. cosa. Veo acá que tiene offset. Sí, sí, sí. El prueba. El morph, sí. Vos por eso le podés dar la distancia entre. Vamos a probar. Number ¿Se le puede poner un slider también? 05. Sí, claro, puedo usar este mismo. Voy a usar una copia de este, ¿no? Solamente que lo voy a configurar con otros valores. O sea, que arranque desde 0, que vaya a 1 metro, por ejemplo, y que se corra cada 0,10. ¿No? O sea... Claro. Entonces, bueno, juego ahí con todas las medidas, ¿no? Y lo voy a poner, voy a sacar este, number of core, fuera. Fíjense que si yo estoy con el nodo activo y desconecto algo o hago algún cambio, fíjense que se va a Revit, o sea, y probablemente me borre los tirantes porque es como que está actualizando, ¿no? O sea, si yo quiero hacer 2 faldones, tengo que hacer uno, terminó, cierro Dynamo, abro de vuelta y elijo otras 2 y creo otro. Por eso es un poco incómodo ahora Dynamo, porque como está en fase de desarrollo, tiene estas cosas que hay que hacer algo, cerrarlo, volver a abrir y hacer otra cosa. Y si yo acá elijo otros 2 lados, me borro lo otro y me pone otro. Y estoy como un loco así, haciendo... Bueno, entonces yo acá tendría que tener, digamos, en vez de select edges, o sea, varios, y probablemente yo tenga una lista un poco más larga, y bueno, pero me lo va a hacer, porque son 2 curvas. Mientras yo pueda convertir una curva a un frame, o sea, y me puedo arreglar con la lista de curvas, no hay problema. Acá lo hice fácil, 1, 2, ya está. Sí. Si el techo es una estructura así, como está dibujado ahí. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a cambiarle eso antes de ir a la pausa, ¿sí? Y ese, claro, ese es el problema. Cuando trabajo en automático, es un problema porque me puede pasar esto. A mí me se me clava. Sí, a mí también, digamos. No, le quité la rama del nombre de curvas. Como ahora este nodo se cerró y ahora no sabe qué hacer acá. Y se enloqueció, digamos. Y encima no guardé. Yo confío en que termine ese. Pero me da la impresión de que no va a terminar. Porque creo que esta es la versión 0.8.2, la que está actualmente de Dynamo. 0.8.2. Sigue siendo beta, creo. Sí, creo que la 0.8.3 trae una mejora, o al menos es lo que publican en Twitter. Yo lo sigo los blogs, están en Twitter. La 0.8.3 viene con una mejora con el tema de loops infinitos. Creo que corta los loops infinitos. O sea, acá se arrancó un loop infinito que no sé cuál será. Creo que en esta como que basta. Sí. Pero no sé, ojalá, porque yo tengo un montón de esto. Me lo estoy pavoteando ahí. Chum, justo sin querer cambiar, no, y se fue, ¿no? Y entonces lo perdí. Yo vi una página que decía Autodesk, Dynamo, no sé cuánto, pero no lo bajaste. Dynamo Studio. Sí. Bueno, ese es un software pago y ya no es un add-in, sino que es un programa entero pago. Ese lo probó Valentín, yo no estuve con eso. Pero eso ya es más estable, ¿no? Bueno, acá se me colgó, lo perdí. Yo lo guardé para luego. Sí, guarden, el que lo logró, guarde. Ni se te ocurra. Yo lo guardé así, como si me gusta. Sí, ven acá se me recontra colgó. Claro. ¿Él lo guardó? Sí. No. Guárdalo y pasámelo ahí en la carpeta, así lo tengo. Ya, fuera. Así hacemos una última probadita y ponemos. Sí, se reclama. Te copié el nodo tuyo. Fuera. Copié el proyecto también ahí. ¿Guardame el poder? Bueno, ahora la cubierta. Ahora la cubierta. Tampoco es tan difícil. Fuera. Se colgó completo, ¿no? Y no tiene consideración Dynamo, se cuelga. No, da igual. Como dice Valentina, nena caprichosa. Sí, una nena caprichosa, tal cual. Acá dijo, no me sacó un chao, se fue. Ahí está, ahí arrancó. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Por eso está bueno hacer las pruebas con curvas antes de conectarlo al framing, porque es el que tarda y va y hace algo en Revit. O sea, es jugar con las curvas, cuando lo tengo todo bien, chum, le encajo le enchufo el último. Pero bueno, esas son mañas que incluso yo las sigo cometiendo. O sea, hace 3 meses vengo a full con Dynamo y todavía se me sigue olvidando. Ok. Vámonos. Y los nodos, los que salen de cuando yo guardo el nodo,
Se pueden compartir eso, no hay problema. Es decir, ahí Mariano guardó el nodo y yo lo voy a levantar ahora directamente del nodo Mariano. O sea, y es lo mismo. Voy a levantar el que se llama Mariano Ni, acá. Lo levanto en Dynamo y ningún problema. El que hizo él me lo pasó a mí y siempre que yo tenga los mismos packages que él tiene para hacerlo, no voy a tener problema, voy a poder correrla y está en automático. Ese otro error, ¿no? Conviene guardarlo cuando se guardan los nodos en manual, así cuando yo los cargo no hace nada. Porque ahí ya me debe haber tirado, no encontró los ID probablemente de estas dos cosas, entonces no tuvo problema, no me lo colgó. Pero si me hacía como antes, me lo colgaba. Bien, vamos a hacer así, acá le voy a dar, ¿dónde está el proyecto? Le voy a dar el borde, que es este, le voy a dar el otro borde, que es este, y automáticamente me va a crear, chum, ya está. ¿Sí? Bueno, hice muy grande la cubierta. Bueno, va a aguantar, ¿no? Estructuralmente no se ve muy bien. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a desconectar que lo que hace es... voy a desconectar que lo que hace es crearme los tirantes. Ahí está. No, porque siempre los que crean elementos son los que vos sacáis y en un momento los borran, ¿no? Y ahora voy a hacer una cubierta diferente, ¿sí? Vamos a hacer así. A ver si me clavó a mí. ¿Ah, sí? ¿Puedes conectarte, Lucho? El de crear framing elements, digamos, el que te pide las curvas, se le saqué. Si no, perdón, no desconecten nada, pónganlo en manual. No desconecten nada, pónganlo en manual y ya está. No desconecten ningún nodo. Pásenlo a manual y ya está, no hace nada directamente. Acá le cambié yo la forma de la cubierta. No desconecté. ¿Sí? Más Vamos a hacer un poco de ruido con esto, vamos a hacer así. No sé si me la vas a crear. Espero que sí. Ahí va. Sí, me la creó. Bueno, no sé a qué cliente debe hacer esta cubierta, pero si alguno me la compra, se la hago. Es justo un problema con un vecino y la medianera. Me quedó esa forma. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar ahí y debería de funcionar. No, yo les prometí que sí, vamos a ver. No, este no. Vamos a minimizar. Voy a elegir este borde, que es raro, ¿sí? No, tenés que borrarle. Voy a elegir este borde que es común, ¿sí? Ahí está. Acá no va a pasar nada porque acuérdense que esto está en manual, así que esto quedó viejo de antes, ¿no? O sea, hasta que yo no le dé room no va a pasar nada. Lo demás queda todo igual. Acá no sé qué bueno, acá me tiró un parador, lo demás está igual. Cross section a 0, room, ¿sí? No me queda más nada que room. Ahí está. Run. Y yo desconecté, ¿cierto? Perdón. Y yo desconecté de este. ¿Otra vez? Y si no mentí, tengo tirantes curvos, ¿sí? Que también tendré que ver si me los venden, ¿no? Che, tengo una cubierta que le vendí a un cliente. Tirante curvo. ¿Clavó también? Como aparte lo guardo. Otro ejemplo, hay varios proyectos que te podré mostrar que las curvas hacen así. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Te querés acordar así? ¿Cómo hago en Revit para modelar? No, en Revit. Vamos a empezar otra vez la pregunta. ¿Lo puedo hacer en Dynamo? Sí. ¿Lo puedo construir? No sé. Pero bueno, evidentemente si viene a Revit, por lo menos ya es construible, ¿no? Porque tengo un modelo. Hicieron el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry y pueden hacer cualquier cosa. Sí. Solo hay que pedirle el programa a la NASA y ya está. ¿Hacemos la pausa? ¿Sí? ¿Después volvemos? Ok. Sí. Bien. Vamos a la segunda parte, ¿sí? Voy a cerrar esto. Ok. Proyecto nuevo. Métrico. Ok. Y vamos a archivo. Voy a cerrar este Dynamo. Ahí está. Fuera. Y yo le dejé dos archivos ahí en la reunión 12, digamos. Uno es el pabellón que se pasa a familia de masa métrica para poder copiar después muros por cara y demás. Y el pabellón que construye las estructuras del framing, ¿sí? Vamos a probar primero el de masa métrica. Pues. Ok. Y para eso
Ah, pero no vamos a tener el template para crear una nueva masa métrica. Bueno, eso se los paso. Sí, no vamos a tener para crear la masa métrica. Family Template 2015, más conceptuales, masa métrica. Sí, uno no. Ya no va a pasar. Bueno, ahí le dejé el template para crear una masa métrica porque no lo tiene. No sé, pero sí, seguramente sí. ¿Es la masa pabellón? Sí, no, primero vamos a hacer la masa métrica. Pero no está todavía ahí. No, pero estaba. Bien, chicos. El programita tuyo dice. Después. Bien. Vamos a crear un proyecto nuevo, ¿sí? De cero como estaba antes. Y vamos a crear una nueva familia, archivo, nueva familia, pero de masa conceptual, ¿sí? Les va a pedir el template porque no lo tiene y búsquenlo ahí búsquenlo directamente en el alumno en la reunión 12. Hay uno que se llama masa métrica, un template. Yo lo voy a cargar de acá. Yo lo tengo, a ver si me dejan. No. Yo lo tengo acá. Dropbox. Nueva familia de masa conceptual. Sí. Y cuando te pida el template, yo lo dejé ahí en la reunión UTN-BIM, reunión 12. Se llama masa métrica. El template, digamos. ¿Dónde está? En la reunión 12. Ahora te vas a hacer en pleno. ¿Eh? ¿Ahí vas a hacer archivo también? No, no te pleno. ¿Cuál era el archivo? Yo no lo tengo, ¿eh? No, yo tampoco. A mí se me parece. Es el que se llama masa métrica. ¿Esto es yo? Masa métrica. Tenés que actualizar. ¿Esto? Sí, exacto. Sí, de nuevo. No, porque a mí tampoco me parecía y ahora sí. Ah, Hay que actualizar nada. está bien. ¿Abrimos este de masa pabellón? No, primero la masa métrica Dale. vacía, ¿no? O sea, ustedes en su casa van a tener ya los templates cargados. El tema es nueva masa conceptual y ahí te va a dar para elegir las masas y masa métrica y arranca. Ah, como está pelado se lo tuve que pasar. Pero básicamente es empezar a crear de cero una familia de masa conceptual, ¿sí? Con este entorno. Está en la reunión 12 el template para Ya ves acá. ahí pusiste. Ah, sí, Ahí te pasa. ¿Vos lo tenés? Ahí va. Ah, ok. Bueno. Bien. Entonces la idea es la siguiente. A partir, ¿sí? Acá voy a crear. Vamos a esperar a Betania. Ok, mientras voy a abrir Dynamo, ¿sí? Dynamo hay que abrirlo desde el entorno de masa conceptual para trabajar con la masa conceptual. Porque si lo tengo abierto desde antes, desde el entorno de proyecto, no va a funcionar. Hay que levantarlo desde cada entorno que necesito trabajar, ¿sí? Acá, como voy a hacer una masa conceptual, voy a levantar Dynamo desde el entorno de masa conceptual. Y yo les había comentado que tenía ahí para compartirles, dos nodos, ¿sí? Uno es el pabellón, ¿sí? Que pasa a ser una masa conceptual, ¿sí? Para después poder tomar muro por cara y toda esa historieta. Y otra que tengo el pabellón, que es paramétrico en este caso, una nave industrial, como un pabellón, ¿no? Pero lo copié
de un tutorial que mostraba cómo hacer un pabellón adaptativo en Grasshopper para Rhino. Y los mismos nodos que usaba en Grasshopper yo un poco los tomé de Dynamo, que son los mismos. Algunos, pero después Grasshopper es mucho más amplio para... O sea, y estas cosas salen mucho más conceptuales, ¿no? O sea, pero bueno, por lo menos en Dynamo empieza a ser más conceptual el tema, ¿no? Y el segundo es, del pabellón directamente crear las structural framing, ¿sí? Son dos nodos diferentes, para dos usos diferentes. En esta yo hago el pabellón adaptativo y a partir de ahí, chum, creo todos los framing en el proyecto. Y en este creo la masa conceptual, que es un sólido, para después, digamos, hacer suelo por cara, muro por cara y todo eso, ¿no? Incluso puedo hacer análisis energético, ¿se acuerdan? Como hicimos la pasada. Esto genera una masa, esto es en el entorno del proyecto, ¿sí? Por eso, este nodo lo tengo que levantar en el proyecto y este lo tengo que levantar en el entorno de masa conceptual, ¿sí? Este se llama pabellón, ¿cómo se llama? Pabellón to mass family. A una masa, una unidad de masa, family. Y este se llama pabellón to structural frame. Pero son todos. Ahí está. Bien. ¿Me pudieron entrar al entorno masa conceptual, no? Primero. Vamos a ver. Ah, genial. Bueno, abrimos entonces el nodo que se llama, como estoy en el entorno de masa conceptual, abrimos el que se llama pabellón to mass family, ¿sí? Después lo pueden renombrar si quieren, porque yo se lo puse así en inglés porque para después poder tuitearlo. No iba ahí. Se arrastra y se abre online, no con Revit. ¿Otra vez? Nueva masa conceptual. Y claro, no, en realidad no nuevo, sino que tenés que abrirlo. O sea, yo ya te creado. ¿Por qué no se Bien, lo mismo que antes, en Revit, las unidades tienen que ser en metros, ¿sí? UN están en milímetros y nos vamos a metros, ¿sí? Porque yo tengo las medidas, entonces las tengo en metros, entonces lo mismo. Sí, pues. Reunión 12, pabellón to mass family. Acá, acuérdense de las unidades en metros, ¿sí? Y acá lo que yo estoy haciendo es una cosa que es, de este lado son todos los inputs, o sea, acá son todas las cosas que voy a empezar a variar para que modifique todo esto, y acá estoy pidiendo la curva de inicio, una curva de fin, curva de inicio, curva de fin y el trazado del pabellón, ¿sí? Curva de inicio, curva de fin y trazado del pabellón. Voy al entorno de masa conceptual y voy a crear acá en el plano este de trabajo tres curvas, ¿sí? Model, línea, y tengo la posibilidad, bueno, hay dos formas en el entorno de masa conceptual. Yo puedo crear de forma muy sencilla un par de puntos, por ejemplo, acá, acá, acá y acá, ¿sí? Después puedo elegirlos, esos puntos, y hacer lo que se llama spline through point, o sea, hacer una spline sobre esos puntos. Eso está bueno porque yo pongo los puntos donde me interesa y el programa hace un spline. La otra forma es haciendo un spline por puntos de control, pero es más indirecto porque es como que yo voy poniendo el punto de control y se me va torciendo. Una cosa muy rara. Yo por ahí prefiero hacer más la spline through point, ¿sí? Este es el patch, el recorrido que va a hacer el... Bueno, está medio exagerado, ¿no? Pero el recorrido que va a hacer el pabellón. Voy a correr este punto por acá. Ahí está. Voy a hacer el camino final, ¿sí? Ahí. Y el camino inicial, por ahí. Y voy a elegir los puntos estos. Spline through point. Voy a elegir estos puntos. Y spline through point. Tres splines, ¿sí? Porque Dynamo me va a pedir tres curvas. Entonces yo en el masa conceptual le doy las tres curvas y acá me va a crear la masa de lo que yo quiero hacer, ¿sí? ¿Lo hicimos al final las tres curvas? No, es demasiado complejo de ninguno. Pueden ser líneas, pueden ser spline, pueden ser arcos, da igual. Dynamo lo va a reconocer como curvas, ¿sí?
¿Sale? La cosa. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Si no está bien hecho, debería salir así. Yo después lo que les voy a indicar es el espesor, o sea, ¿Hace el falta que offset. estén en el mismo plano las tres curvas? Sí, sí, sí. Porque hay uno que está más alta que la otra. ¿No? No, No, volver a pusimos elegir. en plano distinto, ¿no? No, volver a hacer. Porque yo lo que busco es la intersección entre los puntos. Y cuando no se cruce no va a haber intersección. Si esto necesariamente tiene que estar en el plano, ¿sí? Vamos a ver. Por ahí no sé. Descartar. Ok. Bien. Windows 10, bienvenidos a Windows 10. El Scratch en público. A ver. Ok. Bien. Vamos a elegir la curva de inicio, ¿sí? Curva de inicio. Fíjense que está en automático, ¿sí? Pero bueno, yo lo tengo todo en metros, o sea, tengo las tres splines. Voy a elegir las tres. Mejor vamos a hacer así, voy a sacar el automático, lo pongo en manual y elijo las curvas tranquilo, ¿sí? La curva de inicio, esta, ¿sí? Volvemos a Dynamo. La curva de fin, esta que está acá, ¿sí? Y ahora el patch, el recorrido, este, ¿sí? Y acá vamos a ver, número de curvas, 6 está bien. Lateral offset, ¿cuánto tengo yo de offset, digamos, lateral, respecto del centro del patch hacia afuera, ¿no? Bueno, no sé, ahí dice 6 metros, 6 metros, ¿sí? Eso está en metros. Vamos a darle un poco menos por las dudas de que no sé cosa que yo me quede corto con la línea y no se unan, ¿no? Después me lo puedo ir modificando. Y acá tengo la altura central, o sea, tengo como una especie de pórtico, la altura del punto máximo y la altura de los laterales, ¿sí? También lo puedo ir variando. Vamos a construirlo a partir de ahí, ¿no? Le doy run y debería de aparecer algo. Ahí está, ¿sí? Voy a cambiar, me voy a dejar los inputs de estos. Ya ahora puedo trabajar tranquilo en Dynamo porque ya tengo las tres curvas, ahora todo lo controlo en Dynamo. Voy a pasarme al entorno este de trabajo, ¿sí? Ahí está. Y voy a ir variando. Lo voy a poner en automático. Y voy a empezar a jugar, ¿sí? Número de curvas. Si yo aumento el número de curvas, debería aumentar en el entorno, ¿sí? Lateral offset. Vamos a agrandarlo un poco, ¿sí? Ahí está. Ahí va. No me aparece nada. A lo mejor las curvas están... Poné la parte en gráficos. Sí. No me aparece nada directamente. A ver. Se lo paso. Por última lo vemos y después lo actualizan en tu casa, pero es la versión, seguro. A mí no me aparece en el modelo como vos en el fondo. Me aparece en no, como el modelo. ¿No? Cambiaste el modo y haces un... Porque está con la unidad de mínimo, probablemente. Lo cambiamos manualmente con la hacer más selección para acá, pero bueno. Puede ser mejor. O sea, después vamos a trabajar. No, porque al final se veía. Bien. Y acá lo que les decía, ¿no? O sea, se puede jugar con los deslizables, ¿sí? Y cuando encuentro la forma que me gusta, vamos a suponer que es esa, digamos. Acá ya se debe haber actualizado, digamos, la masa esta del pabellón. Y lo que hago es, en un proyecto nuevo, que ya lo tengo abierto de ahí, cargar la masa conceptual, ¿sí? Acá va. Vamos a suponer que la cargo por atrás, por acá, ¿sí? Y esta masa conceptual viene directamente de Dynamo, ¿sí? Se creó con geometría que la hice en Dynamo, o sea, después podemos ver un poco los nodos cómo son, y esto es una masa conceptual. A partir de acá, en la parte de Massing and Site, yo puedo empezar a asignarle curtain walls a partir, digamos, de las caras de la masa, ¿sí? Crear sistemas de curtain walls. Como fíjense acá tendré que darle más separación para que me copie la forma porque tengo muy pocas separaciones esto es la grilla 2. Muy pocas separaciones, digamos, de grillas, ahí está. Como la vas facetando, ¿no? Constructivamente. Y además puedo tocarla y hacer suelos de masa, ¿sí? Como estaba más flora, acá está. Decirlo, bueno, en el level 1, no tengo para hacer un suelo de masa.
y puedo mandarlas al análisis energético, ¿no? Como hacíamos en la clase pasada. Este es uno de los nodos, ¿sí? O sea, de la configuración que yo tengo, esa conceptual de Dynamo, convertirla a masa conceptual y trabajarla como una masa del proyecto, ¿sí? Esta es una. Acá básicamente, vamos a ver si se puede ver un poco, vamos a correr esto por acá. Lo que yo tengo es las curvas, como hice antes, extraigo las curvas. Esta es la curva, digamos, inicial. Vamos a desconectar acá, voy a desconectar el sólido este. Ahí está. Vamos a ver si se entiende algo. Estas son las curvas, esta es la curva, digamos, de la primera, digamos, del patch, del recorrido, la inicial, y esta es la curva final, ¿sí? Acá fíjense que lo que hago es un morph, justamente el morph lo que me hace es crearme todas estas transversales, digamos, como hicimos con los tirantes. A partir de acá creo una lista que, como hice con los tirantes, las intermedias, el inicio y el fin, digamos, ¿no? Para tener toda esa lista de curvas. Lo mismo tuve que hacer un flatten, como hice con los tirantes, y acá tuve que reordenarlos. ¿Por qué? Bueno, porque Dynamo me hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, me había quedado como descoordinado. Y yo necesitaba que sí o sí fueran en orden, 1, 2, 3, 4. Entonces lo que hice acá una cosa medio rara, le saqué la segunda y se la puse al final, digamos, ¿no? Es una lista, entonces bueno, agarré el segundo y ponerlo al final. O sea, esto es un poco lo que puse acá reorden, pero bueno, nada. Es un poco, voy a ordenar otra vez la lista, pero no en orden porque ahí no, aunque yo le diga de mayor a menor, son curvas, no sabe cuál es la mayor, la menor. Entonces son como objetos de una lista. Yo justo las veo y digo, la segunda está mal, bueno, la tengo que sacar y agregarla al final, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que hice para los tirantes, ¿no? Inicio, fin y del medio. Y a partir de acá, eso es con las transversales. Y estas son las longitudinales. Acá tomé la longitudinal, que la seleccionamos. Y lo que hice fue un offset para el costado y para el otro, ¿sí? Los dos costados, el costado de la izquierda y el costado de la derecha. Hice una lista con esas dos curvas nuevas, digamos las dos curvas, y le hice una intersección, acá es donde dice intersección all. O sea, buscame la intersección entre todos estos arcos y estos dos arcos nuevos que acabo de crear. Y me hizo todos esos puntos, ¿sí? Esto es lo que no se puede hacer en el entorno de masa conceptual. Entonces, si yo quiero hacer puedo empezar a crear estas dos curvas. Ya no puedo hacer un offset en Revit con masa conceptual y tengo un problema, tengo que parametrizar estos dos puntos, pero no tengo la misma forma. Tampoco puedo hacer el morph entre esta y esta en Revit, olvídate, y esto en Dynamo sí. Entonces ahí ya estamos en una limitación en Revit en cuanto a diseño. La salto con Dynamo. Encontrar puntos que, bueno, olvídate, en Revit tampoco, o sea, los puedo poner, pero si yo quiero más curva tengo que ir agregándoselo. Acá esto lo resuelve. Después lo que hago con estos puntos es, bueno, hay una transposición, porque una cosa matemática media rara, no se la voy a explicar porque es medio raro, pero ¿por qué es medio raro? Porque cuando me encuentro los puntos, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esto así, me encuentra este y este. Después este y este. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo cuando quiera hacer, digamos, el pórtico, y por ejemplo, 6, 7, perdón, y esta es la lista 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Batería? No, ya está enchufado. Soy correcto. No, entre el cumpleaños. Sí, está enchufado. Entonces esto crea dos listas. La lista 1 con los 5 elementos, por ejemplo, ¿no? Y la lista 2 con los 5 elementos. Y yo necesito en realidad, para construir los pórticos, o para construir, digamos, líneas entre estos así, necesito en realidad que haga una transposición. Esto es algo para vos más fácil, análisis matemático. De una matriz de 2 por 5, necesito una matriz de 5 por 2. O sea, necesito una lista que tenga 1, 2, 3, 4, 5 y 2 elementos cada una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo entonces puedo hacer una línea entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos.
Porque si no acá una línea entre estos 5, me hace esta línea así, esta línea así. Y yo quiero una línea que vaya entre este y este. ¿Sí? Por eso una cosa, por eso por ahí, ahora yo entiendo de qué me sirvió el análisis matemático, nunca lo usé. Ahora sí. ¡Wow! ¿Para qué? Yo me acuerdo de matrices, transponer, ¿para qué? Esto no sirve para nada. Ahora digo, sí, esto es crucial, porque yo no entiendo que esto es una matriz de listas y que cuando la transpongo obtengo lo que yo quiero. Chao, digo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digamos, como para comentárselo porque esto de transponer, de acá hago los puntos de la izquierda, acá me salían al revés, creo que me salían aquella lista y yo lo que quería es esta. Entonces hago los puntos de la izquierda, bueno, o sea, tomo los puntos que me encontró abajo, estos en el piso, y les hago una altura en Z, y entonces encuentro los otros, ¿sí? Digamos. Entonces todo construcción, digamos. Encuentro la intersección de todos los puntos. A ese punto le hago digamos, lo desplazo en Z. Después encuentro todos otros puntos en el medio, ¿sí? Gracias a estas líneas que hice así que... Y a estos puntos los desplazo en Z, digamos. Y después hago una línea que vaya de acá, acá, acá y acá. No voy construyendo todo eso. Si ven es algo muy laborioso, que a mí me llevó a lo mejor una madrugada entera, pero a mí ya me queda una cosa paramétrica. Claro, me costó porque fue el primero. El próximo que juegue con puntos y rectas me va a salir más fácil, digamos, ¿no? Es lo que espero. Y al final de todo esto, obtengo los arcos. O sea, me traigo todos los puntos, esos que están todos ahí, digamos, que van construyendo toda esta forma, digamos, y hago una policurva by points. ¿Qué significa? Es una cosa muy sencilla. Me dice Dynamo, dame un par de puntos, y yo te hago una policurva. Una polilínea, solamente que acá le llaman policurva, digamos. Entonces esta policurva, que en este caso es cerrada, porque tiene esta forma, tiene una forma así. Esa policurva cerrada es lo que después yo uso para hacer un blend. Es lo que es en Revit, es un blend común. Pero claro, en Revit yo puedo hacer una sección y otra. Acá yo lo hago con secciones que son variables, ¿no? Convengamos que en este caso no, porque de un camino central yo abro dos que son iguales. Pero la otra que les voy a mostrar después, no tengo camino central y sí tengo dos curvas cualquiera. Entonces está bueno porque entonces es una cosa completamente, o sea, completamente variable, ¿no? Mucho más interesante que esta. Pero bueno, esta fue la primera, digamos, ¿no? 3:30 de la mañana y dije, pará. Y hice la segunda. Y acá lo que hace es crear justamente de estas policurvas, fíjense que acá le llama cross section, o sea, dame la sección transversal, porque aquí es una polilínea cerrada, y con esas secciones que tienen que estar en orden, porque yo no le puedo dar la primera y la última, entonces por eso también hay alguna transposición ahí. Con ese sólido que se formó, lo que hago es un nodo que se llama Import Instant by Geometry, o sea, importa en Revit, en el entorno de masa conceptual, como si fuera un CAD, digamos, mete un bloque ahí adentro, que básicamente es esa geometría que está ahí. Eso es lo que me permite a mí después tener el sólido y traérmelo acá. ¿Sí? O sea, yo hice todo el laburo de modelado, entre comillas, lo hice en Dynamo con cuestiones muy, digamos, de puntos y de curvas, pero eso lo convertí en un sólido que después lo llevo a Revit y lo puedo construir, porque lo puedo usar como referencia para determinadas cosas. Eso por un lado, ¿sí? Vamos a cerrar acá. Eso después si quieren lo pueden tocar, lo pueden mirar, lo pueden desconectar, etc. Vamos a hacer otro, ¿sí? Perdón. Vamos a cargar, no sé qué hice, fuera, ahí está. Vamos a cargar el segundo nodo, que lo que hace es también un pabellón paramétrico, pero en este caso lo hace en el proyecto y crea las vigas directamente, no hay masa conceptual, es una cosa construida ya, ¿no? Vamos a levantar otra vez Dynamo, ¿sí? Ahí va. Y Dynamo empieza a tener relación con otro software. Por ejemplo, empieza a ver nodos donde me dice, tráeme la geometría de Rhino. Entonces, si alguien hizo una geometría en Rhino, ¡chum! Tráemela. Entonces, no tengo que modelar yo en Dynamo, tomo la geometría de Rhino. Ahora hay nodos que sacan la geometría de esta a Max directamente. Entonces yo modelo paramétricamente en Dynamo y la saco a Max. O sea, preguntame para qué, no importa. Porque lo puedo necesitar allá y probablemente vengan nodos que de Max me la traigan acá. O sea, entonces vos modelas cualquier cosa en algún software y te la traes acá, y Dynamo es lo que te permite llevarla a Revit y construirlo. Porque ¿Puedes parametrizarlo?
Bueno, eso depende. Yo puedo tomarle a esa forma las curvas, como acá, y reconstruir algo que me interesa a mí. O sea, a lo mejor vos me das un sólido que es una sola. A lo mejor vos me das ese pabellón que es una cosa única. Yo tomo las curvas y después sí las puedo parametrizar yo en Dynamo, digamos, ¿no? Eso es lo interesante del diseño paramétrico. O sea, yo tomo algo y entonces lo hago variar. Y no es como Revit que sí, yo lo puedo hacer, lo puedo restringir a ciertos planos. Pero no puedo crear en el medio matrices, o sea, puedo crear matrices, pero es una cosa muy complicada. Y acá como que mucho más libre, digamos, ¿no? También es mucho más matemático, eso lo voy a admitir. Pero bueno, cualquiera de nosotros que pasó por la facu, los temas los ve, digamos, ¿no? O sea, intersección y cosas así, bueno, en un caso se ve, digamos. Vamos al segundo, que este es mucho más divertido, ¿sí? Es el pabellón to structural framing. Lo vamos a tirar adentro de Dynamo, acá. Y si no, bueno, van choreando nodos de por ahí de internet y a lo mejor encuentran el que necesitan, ¿no? Pero los van modificando. Bien, acá vamos otra vez. El proyecto ya está en unidades, creo que ya está en metros, a ver, vamos a probar. Pero debería estar en metros, ¿sí? ¿Milímetros? No, vamos otra vez en metros. Qué problema, ¿no? Decimal places, ok. Y acá lo que voy a hacer directamente en el proyecto, voy a crear las model lines, voy a crear las curvas que voy a usar para el pabellón, ¿sí? Pero en el proyecto de Revit directamente voy a hacer una spline para lo que va a ser el camino. Voy a hacer arcos directamente, más fácil. Voy a hacer el inicio del pabellón, el final del pabellón, vamos a ver que sea así, y laterales, ¿sí? El lateral, arco de 3 puntos, el lateral de este lado, ahí, y el lateral de este lado. Bien variable, ¿no? Sí, ahí está. El pabellón o esta nave industrial se debería crear en la intersección de esas 4 curvas, ¿no? Debería estar ahí variando. Ok. Quedó medio raro, ¿no? Pero vamos a probar si está. Vamos acá. Y acá lo mismo, ¿no? Pido la curva de inicio. Vamos a elegirla esta. Ok. La curva de fin. Vamos a elegirla. Ya la vi. Vamos a ver. La curva de fin. Esa. La curva lateral cualquiera, la 1 o la 2, da igual. Esta y la otra curva lateral. Esta. ¿Sí? Y ahora no creo que esté en automático, no está en manual. ¿Sí? Vamos a ver el número de curva 6, bla bla bla, central K, Y acá me pide, como lo voy a construir, me pide, bueno, dame un framing, dame qué viga vas a usar para construir esto, ¿no? No structural frame available. Bueno, voy a traer lo voy a hacer de madera, ¿sí? Voy a traer ¿dónde era que estaba esto? No. Me voy a traer directamente la familia esta que teníamos de tirante de madera, ¿sí? Acá. Lo voy a hacer de madera, ¿sí? No debería, lo voy a hacer de acero. Y entonces ahora sí, 3x6, bueno, por lo menos 3x8. Para que no sea tan débil. Sí. Sí, el level, ¿no? En este caso, bueno, para el level 1. Creo que está bien el level 1. Sí, ahí está. Run, así de una. Pum. Y debería funcionar. Este es un i3, así que viene modesto, digamos. Hace 2 semanas atrás le puse 8 GB de RAM. Bueno, le dupliqué la RAM, tenía 4 y andaba muy a justo. No puedo. Me tiró la RAM. ¿Qué pasó? Acá en el mod, ¿qué pasó? Bueno, las curvas y acá está. Bueno, me hizo bien la inicial y final esta. Fíjense que me la hizo bien. Pero me falló en el mod. No sé por qué, no me deja. Sí, la mayoría. A ver, ¿por qué? Y fíjense que me las creó, incluso me creó los 2 arcos de fútbol, pero me faltan todo el resto del pabellón. ¿Sí? La próxima viga medio volteada, no sé. A lo mejor es esto que tiene mucho. A ver, vamos a ver si. Vamos a cambiarle esto. Me parece que tiene demasiado. No, casi no. No, pero está bien. Una cantidad de comunidad tiene más. Ok,
¿Qué no me sale? Ah, esta curva está mal. Ah, bueno, pues yo la acabo de modificar. ¿De todo no? Sí. Otra vez, rum. No. Rotación, Este no problema. No. seleccionar ese de Número de curvas. Y. ¿Qué pasa con las curvas? 6, ese. 8. No, no, se me Bueno, está bueno. están tirados. No es por la geometría de la curva. ¿Sí? Está muy. Sí, un veces tiene demasiada. Vamos a darle menos. Está muy pronunciado. Pero no la puedo modificar ahora. Bueno, el radio sí. Me podría dar en un radio de 15 metros. Bueno. No, lo dejé en automático. Lo interesante es que si estuviera en automático y no fuera tan pesado, lo puedo ir variando en Revit. O sea, sí, era por la geometría de la curva. Ahí está. Bueno, salió, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, eso. Es decir, lo interesante es que yo puedo cambiar la forma ahora en Revit. O sea, vamos a poner la mano ahí. Y nada, espero un ratito. Y ¡tarán! Y si querés, ponele que necesites, o sea, el día de esos pabellones, ¿podés multiplicar el día? Lo corro de vuelta. En realidad copio las curvas y las hago de vuelta. O una vez que cierro Dynamo, esto se queda ahí y son objetos de Revit, es copiar y pegar. Digamos. Porque esto, o sea, si vos te fijás, más allá de que está asociado con Dynamo y eso, pero una vez que yo cierre Dynamo, estos son elementos, son vigas, digamos. O sea, tienen. Es más, hasta las uniones en algún caso, bueno, tendré que resolverlas si están bien hechas o no y demás. Sí. Pero si son elementos de Revit, eso es lo interesante. Vos estás construyendo algo conceptualmente en Dynamo, pero se construye el modelo, o sea, no. Y acá le puedo ir variando, o sea, vamos a jugar un poco con esto. Bueno, vamos a darle un poco más lugar a esto, porque no tengo lugar. Ahí está. Yo acá puedo ir variando la cantidad de cosas. Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que le doy menos altura porque se me fue muy alto. Y bueno, y espero. Y es un ratito. Ahí está. Y le doy un poco más de lateral, es decir, y espero un ratito. De ahí fíjense que se me empezaron a cortar, digamos, las vigas. Pero esto, digamos, es diseño paramétrico, es correr los parámetros y, bueno, ni siquiera es construcción paramétrica. Pero bueno, es decir, lo interesante es eso. Si yo, por ejemplo, le pusiera algún tipo de función a estos puntos, que no fueran, digamos, todas a la misma altura, sino que le pusiera una función, no sé, o eligiera otra curva para esos puntos, nada, es decir, puedo jugar con la forma. Incluso puedo tener, lo interesante es esto, yo puedo tener ya algo construido acá, y en vez de crear las curvas, puedo hacer como hice con los faldones. Puedo decirle, elegir una arista. O sea, andar de la arista de este edificio a este edificio, y con estas dos curvas, y bueno, me hace el pabellón entre esos dos edificios, ¿no? O sea, ese es un poco el concepto esto del diseño paramétrico. O sea, está íntimamente relacionado al modelo y está íntimamente relacionado a las condiciones del entorno del modelo. O sea, si bien esta construcción, fíjense que es, llamémosle, teórica, porque yo de 4 curvas hago algo, pero después esas 4 curvas en el modelo pueden ser cualquier cosa. Pueden ser, mientras yo respete que estén en el mismo plano, pueden ser el borde de un muro, o puede ser una polilínea que yo cree, una model line. Acá tendré que cambiar, fíjense, el nodo este tendré que cambiar. En lugar de que me tome una curva, que es un elemento, podré traer un edge, o sea, un borde, ¿sí? Y tendré que modificar este nodo, que lo que hace es, del elemento, obtener la geometría. ¿Qué hace? Toma lo que yo dije, que en este caso son curvas, y las convierte en curvas, ¿sí? Pero si yo tomo un edge, me salteo este nodo. Entonces yo directamente de este nodo voy a los otros dos. Y bueno, entonces en vez de elegir una curva, bueno, si le quiero usar tal cual, no quiero tocarlo, al modelo que yo tengo le creo la curva copiando, no sé, el borde del edificio, el borde de la cubierta, lo que sea, y después elijo esas curvas, ¿no? Es decir, pero bueno, ese es el concepto un poco que les quería dejar de esto. ¿Cómo se puede construir algo en Dynamo a partir de ciertas condiciones? Y esas condiciones no pueden cambiar, porque fíjense que yo lo hago para curva y lo puedo hacer para recta, y en recta me queda un galpón. Y en curva me queda un pabellón. Y eso, es decir, en el modelo, en Revit sería bastante complicado de hacer, si no engorroso, porque si bien es más fácil construirlo, pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo hago variar? Y bueno, tengo que empezar a camino dividido, darle mayor cantidad de caminos, volver a reunir, y ni hablemos de que esto después no es un framing en Revit. Tengo que ir yo y ponerle, o sea, nada, es decir, es una masa conceptual.
Y si lo hago en Revit, sí, puedo hacer un pórtico, hago otro pórtico, pero ¿cómo lo hago variar? Así no. Entonces, en un lado tengo un problema, en masa conceptual lo resuelvo, pero tengo otro problema, y en Dynamo no tengo problemas. O sea, el problema es hasta dónde puedo yo imaginar la solución a partir de puntos, curvas, digamos, y después convertir esas curvas a algo, digamos, ¿no? Yo tengo la garantía de que cualquier curva a framing va, a columna va, digamos. Cualquier cosa cerrada se convierte en un sólido, y cualquier sólido lo llevo a Revit. Entonces, con esas premisas básicas, bueno, ni hablamos de que está en desarrollo Dynamo, le siguen agregando, digamos, funcionalidad. Esto yo lo puedo llevar, yo creo que básicamente esto lo puedo llevar a SAP, porque hay nodos de SAP, en donde probablemente yo esa estructura alámbrica así como está, chumba, cálculo, validámelo, sí, se puede, ¿con qué perfiles? Tal y tal, bueno, lo construyo en Revit y después le cambio los perfiles. Es decir, y ese proceso de diseño es mucho más interesante que una solución única. Yo tiro ahí y bueno, resolvémelo acá porque cambiar el modelo me lleva un montón de tiempo. Y acá, bueno, si cambia, no, tienen que ser, agregamos 2 pórticos más, tienen que tener menos. Bueno, vuelvo acá, pórtico 1, 2, y cambio. Entonces, bueno, eso. El que le interesa el modelado paramétrico y la parte de diseño con Dynamo, no es difícil, digamos, no. O sea, sí a lo mejor es complicado, pero hay que ir abordándolo de a poco. O sea, yo obviamente esto lo abordé después de 3 meses, del mes 1 no hubiera podido nunca hacer esto, pero un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, pues ya te va animando y te va llevando, ¿no? Ir conociendo las funciones como programar, ¿no? Básicamente, porque al principio yo estos nodos no los conocía y después, principalmente con el foro de dynamobeam.com, ahí están todos. Y yo de ahí he sacado, me he mirado nodos que voy a decir, mirá cómo resolvió esto y guardar. Y después cuando llegué acá, en alguna parte, fui, miré, ok, listo. Y tal cual, chum. Nodos entre cada una de las ventanitas o el conjunto. Cuadraditos. En realidad esto es un nodo y también se le llama nodo de Dynamo a la solución completa, ¿no? O sea, es un poco ambiguo el término, ¿no? Pero cada uno de estos es un nodo que hace algo y o es por defecto o viene con un paquete, ¿sí? Casi todos los que son así más avanzados son de paquetes y son de gente que está desarrollándolo y arma cosas muy interesantes, incluso abstracciones, digamos, matemáticas. Esto que yo hice probablemente ya esté en un package y me ahorre, vamos a poner, esto que yo hice acá, reordenar estos números de acá, lo he visto en un nodo que decía de una lista otra, y entonces vos te ahorrás todo esto que me lo tuve que inventar anoche y pasar de acá a acá, ¿no? Pero bueno, yo por ahí trato de no depender tanto de los nodos de otros porque después es como una caja cerrada, ¿no? ¿Qué pasa ahí adentro? Pero yo sé que hay nodos que te evitan esto, o sea, de acá a acá. Entonces ya está, es como ir buscándolos. Y hay mucha cantidad de nodos. Bueno, eso se los dejo, así que si lo quieren jugar, que necesito una nave industrial, ya la tiene. ¿Cómo se llama? dynamobeam.com, sí, y tiene la parte de community, comunidad, y ahí está todo el foro en inglés, ¿no? Pero está bueno porque siempre ponen capturas todo el tiempo, entonces vos vas viendo los nodos, cómo los van haciendo y demás. Y está bueno, el sentido está bueno. Con este sistema se modelar robots de Star Wars, como me habías contado. No, eso lo trajeron de otro lado y claro, lo pusieron en Revit, pero no está modelado, sino que lo han traído, no sé si de Max o de algún otro cosa, un sólido de otro lado y lo han puesto, viste los robots gigantes esos de Star Wars que son bípedos, que caminan así. Bueno, aparece ahí al lado de unas tuberías de MIP, una locura de hecho. Podés hacer lo que hace el SIP con el SAP, digamos, que es transformarte la estructura alámbrica, digamos, en... Claro, exacto. Sí, el SIP, el SIP de estructura metálica, ¿cómo es? Claro. El SIP, bueno, ya ni me acuerdo. Claro, sí, es cierto, eso, justamente eso, no, ¿dónde está? Pero bueno, obviamente tiene su complejidad, pero... Sí. Pero lo interesante es que al trabajar con listas, cuando vos lo resolvés para una cosa, ya o sea, en un momento determinado no te sale, y cuando te salió, se creó, digamos, porque vos resolviste la lista que después se trunca y se crea, digamos, ¿no? Fíjense que acá yo he publicado varios nodos ya, como este lo publiqué anoche, o sea, que era justamente cuando preparé esto, o sea, de las 3 curvas generar esto, pero también tengo publicado uno donde básicamente, fíjense que yo, toda esa solución que armé,
la compacté en algo así. Y entonces lo que pide es, dame la categoría, walls por ejemplo, y dame dos colores. Por ejemplo, yo acá puse violetita y, no, rojo y azul, digamos. Y este nodo que armé pinta por tipo de categoría. Entonces vos, por ejemplo, este azul es un tipo de muro y este es otro tipo de muro. Entonces vos rápidamente podés ver un proyecto que obviamente tiene mucha cantidad de muros y mucha cantidad de cosas, donde le erré en el tipo de muro. Por ejemplo, probablemente este baño tenga que ser todo violeta. Eso que está ahí, ¿por qué es azul? ¿Por qué cambiaste el tipo de muro? ¿Por qué? Porque es otro tipo, o se llama 2 o tiene otro espesor, digamos. Entonces vos y tu mío, justo era un, no sé, el documento de una columna. Ah, está bien. Pero yo puedo hacer un control de calidad visual, ¿no? Chum. La pregunta es, ¿cómo hago en Revit con un filtro para pintar por tipo de muro? Bueno, tengo que crear un filtro para cada tipo de muro y decirle, este pintame de rojito, este más clarito, este más clarito. No se puede. ¿Con Dynamo? Sí, se puede. Y yo me maté, armé el nodo y ahora ya lo tengo. Es categoría chum chum. Con esto pinté, por ejemplo, los tipos de vigas y me di cuenta de todas las vigas que estaban como de más, que están pintadas una roja y una azul y son iguales. Así, bueno, pero cuando la creó, puso otro tipo, duplicó, no sé por qué historia. Hay otro tipo que deberían ser todos del mismo color. Este es uno. Después que yo armé, no sé, otro que pone hangers en los, o sea, los soportes en los cable trays, digamos. Y lo mismo, ¿qué pido? Dame los cable trays, solamente, no me des los fittings, porque si no, no. Solamente los cable trays. Bueno, category, cable tray. Todos los elementos de la categoría cable tray, ¿sí? Y ahí los tengo, todos los cable trays del proyecto. Y lo que te pido es, dame la distancia máxima, acá puse 1 metro, y el largo del hanger, ¿no? 1 metro también. Y tiene que estar cargado en el proyecto la familia que yo te doy, que es una familia de hanger paramétrico, unas pavadas, tiene un alto y un ancho. Y lo lleva a todo nivel. ¿Eh? Lo lleva a todo nivel, lo agarra. Lo que hago es, del cable tray obtengo la curva, Dynamo tiene la curva que es punto inicio, punto y fin, y la recta que define el cable tray. Y yo, obviamente, con un par de nodos que es dividir la cantidad de puntos, lo que hago es colocar una instancia del hanger en cada lugar, ¿no? Con Dynamo. Luciano, Sí. y si le querés, o sea, la bandeja va variando y querés que los hangers lleguen a la losa, podés ponerle esa. No, la altura después tengo que variar la voz, ajustarla, es la única limitación, ¿no? Porque no puedo darle una altura y que se ajuste todo, digamos. Podría yo ponerle acá el nivel máximo, por ejemplo, 8 metros, y sacar la diferencia, porque eso lo puedo hacer. Pero es muy condicionante. Yo digo, bueno, pones la distancia y después la última lo ajustás todo. Pero, digamos, fíjense cómo la solución que se piensa tanto tiempo pues, es una cosa muy práctica. ¿Sí? Pongo la distancia y los hangers y cham. ¡Pam! Todos. Y ya está. ¿No? Y esto yo en la empresa lo han hecho, han puesto los hangers uno por uno. Y fíjense acá donde varía el ancho del cable tray, varía el ancho del hanger. ¿Por qué? Bueno, porque para mí es fácil obtener del hanger el ancho y ese ancho seteárselo al componente que yo pongo en Dynamo. O sea, cuando uno empieza a pensar la solución, dice, pero ¿para qué? Si no puedo tomar el ancho, sí, lo tengo. Y bueno, si lo pongo al hanger, si está en Dynamo, no, que hace entonces, digamos, ya lo que una persona podría haberlo puesto y a lo mejor le erró en el ancho, bueno, yo ya lo automaticé. Ahora ajustame la altura, por lo menos. O sea, ya te ahorré el trabajo de ponerlos. O sea, es más, si los hangers varían en altura, o sea, si los KBT varían en altura, estos hangers se varían, ¿no? Es decir, lo único que no se ponen es los inclinados, ahí no. Podés hacer directamente una altura, la altura máxima del ceiling. Sí. Entonces, lo que quede más arriba se le va a pasar la losa y todo. Exacto, claro, y después los recortás, digamos, ¿no? Que se metan adentro, me da igual. A los efectos de la coordinación, digamos, no pasa nada. Y lo que sí, como yo pido información del cable tray, yo tengo el ancho y el alto del cable tray, entonces lo pongo exactamente donde va el hanger, porque yo le resto, o sea, lo desplazo a la mitad de la altura, hago toda una cosa matemática que y después me olvidé. ¿Cómo lo hice ahora? No me acuerdo, pero cuando lo pensé, funcionó, me lo guardé y ya está. Y ahora lo publiqué, ¿no? O sea, en un package que se llama ScaleIDMP, y entonces viene este nodo, ¿no? Sí, sí. Y después hay otro más, por acá, que hace algo muy parecido, que es colocar una clearance en el cable tray. ¿Qué es una clearance? Es un sólido que define el espacio de trabajo. O sea, puede ser ocupado por otra disciplina. Exacto. Esto es un espacio donde el tipo tiene que tener por lo menos un alto para meter la mano y correr cables, ¿sí? Algo de mantenimiento. Entonces, cuando se hace coordinación de disciplinas,
no puede pasar ningún caño por ahí, o no puede haber un tubo ahí, porque si no, no hay lugar para meter la mano. Entonces, digamos, vos necesitas tener un sólido acá. Revit no tiene una herramienta para hacer esto, o sea, la clearance de un Level 3. Ahora mismo que antes, es más fácil, incluso porque la clearance, dame la altura de la clearance. Yo te pongo todo yo te lo modelo. Esto incluso funciona para los que están inclinados, o sea, gente que, incluso para los verticales. Para mí es muy sencillo, bueno, me resultó sencillo empaquetar esta solución. Tiene adentro una complejidad de tomar lo mismo, curvas, puntos, o sea, esto es más fácil porque ni siquiera tuve que poner puntos, es punto inicial, punto final, desplazar los rectángulos y quemar un sólido. Y ya está, ahora cuando me tengo que generar clearance en un level 3, o sea, antes era, imagínate, modelar, el in-place esto, y para acá, que todavía estaba empezando en la empresa cómo hacerlo. Y yo dije, no se puede, con una herramienta así, no se puede pensar todavía cómo hacerlo. Si hay que ponerse a hacerlo, es un problema que se puede hacer. Y se puede hacer. Va, por lo menos yo lo hice, ¿no? Lo mismo, digamos, no, ni siquiera te pide que me des los GB3. Yo ya asumo de que vos lo vas a poner en todos los GB3, digamos, ¿no? Y después vos me decís, bueno, pero si en algunas menos altura, bueno, andá a esa y modificar. Algo tenés que hacer, no te voy a resolver todo. Mínimamente andá y modificar el parámetro y bajarlo, no sé, pero este, por ejemplo, ya es más automático, porque ni siquiera tenés que correrlo, o sea, se pone con el ancho del GB3, digamos, a la altura que vos le des en cada tramo recto. ¿Pero tenés que programar cada ancho de la bandeja? No, porque eso lo obtenés directamente de la bandeja. Dynamo, lo que yo le pido, conseguime, le pido esto, le digo a Dynamo, es muy sencillo, o sea, pongo element param val y aparece este que es get parameter by value, ¿sí? Mejor dicho, get parameter value by name. Significa dame el parámetro, el valor del parámetro a partir de un nombre. ¿Qué le digo yo? De los Level 3 dame el parámetro que se llama width, ¿sí? Y entonces yo el nodo es muy sencillo. Es, tiene dos entradas nada más. Los elementos de los cuales voy a obtener el parámetro y el nombre. Entonces puse el Level 3 y le puse width. Y me dice, mira, todos los Level 3, este tiene 80, 80, 80, 80, 20, 20, 30, 30, 30. Y esos son los valores que yo después, ¿sí? Uso el compañero que está acá, que es el set. Está el get parameter value by name y está el set parameter by name, que son muy parecidos. Y entonces acá yo tomo la geometría de las clearance que acabo de poner y le digo que el ancho de las clearance tome los valores que me sacó de allá. Fíjate que son dos nodos pagos que están ahí, son una flechita que se unen y te automatiza todo un proceso que puede llevar días enteros. Está bien, es como el pintor que cobra la pintura, ¿no? ¿Cómo es? Cobra la pintura $1.000.000 y tarda 2 segundos, ¿pero por qué? Y porque sé qué nodo poner. Es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, No te cobro lo que hago si no lo hice. exacto, digamos. El tema es saberlo, ¿no? Y es jugar y jugar y jugar y... Digamos, porque básicamente yo esto no lo sabía hace 2 meses y probé y ahora lo sé. Y probablemente el mes que viene sepa más porque sigo haciendo. Y entonces parece que fuera, uy, ¿cuándo voy a lograr hacer eso? Bueno, cuando te pongas a hacerlo y lo hagas un ejercicio, ¿no? Pero son básicamente 2 nodos y un poco de pensar, ¿no? Y abstraerlo a una sola cosa, un solo Level 3. ¿Qué hago con este Level 3? Un punto, hago un rectángulo acá, lo muevo para arriba y hago un sólido, ya está. Y entonces ahí no trabajo con listas. Y si yo hago una lista y le meto todo, wow, y vos decís, wow, o sea, wow, funcionaba para uno y no, para todos, o sea, porque es una lista de Level 3 que entra por aquel lado. Bueno, eso, ¿no? Sí. Y así como estoy yo haciendo esta tontería, cuando vas al Twitter de gente que está programando y hace unas cosas que vos decís, no puedes creer, ¿no? O sea, no puedes creer.